¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica cuando son las 8 de la mañana con un minuto, listos para revisar junto a ustedes los temas más importantes del día. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Tenemos hartos temas en una jornada bien noticiosa. Vamos a adelantar algunos de estos asuntos en nuestros titulares para el día de hoy. Partiremos analizando los efectos del informe que emitió la Comisión Técnica Asesora en materia de ISAPRES, porque ayer conocimos este documento que establece una serie de cambios respecto al escenario con el que se estaba trabajando hasta ahora en esta materia, después del fallo de la Corte Suprema a fines del año pasado. Serán 451 millones de dólares, eso es lo que establece al menos la Comisión, los que debería devolver las ISAPRES a sus afiliados por los cobros en exceso. Muy distinto, esto es casi un tercio de los 1.400 millones de dólares que se habían establecido inicialmente. Además, se modifica también en las sugerencias que hace esta comisión los plazos para la devolución. Se establecen 10 años para ello, todo con el objetivo de estabilizar el sistema, es lo que dicen desde las autoridades y quienes estuvieron involucrados en este proceso de la comisión. Recogen el guante ahora en el Senado. Ya vamos a escuchar reacciones desde el Ministerio de Salud y también en el Congreso en torno a este tema. Por otro lado, también les contaremos respecto a lo que ha establecido el Fondo Monetario Internacional como proyección de crecimiento económico para 2024, 1,6%. Eso sería lo que se expandiría el Producto Interno Bruto Nacional el próximo año, y la cifra está por debajo de lo que estaba estimando el gobierno, más cerca de 2,5% de crecimiento. Las razones del Fondo Monetario Internacional tienen que ver fundamentalmente con el proceso que está viviendo la economía chilena, un proceso de ajuste, a pesar de que este año 2023 la economía se contraería 0,5%, eso es lo que estima también el fondo. A pesar de esa baja base de comparación, el rebote del crecimiento del próximo año todavía sería bastante más pesimista de lo que había estimado inicialmente el Ejecutivo. Ya les contamos más sobre los detalles de este informe que entregó el Fondo Monetario Internacional. Y también vamos a hablar de otro tema bien preocupante. Hemos conocido cifras de desempleo críticas. Algunos hablan de una emergencia laboral. Bueno, ayer el Banco Central publicó otro antecedente que muestra cómo las ofertas laborales en Internet cayeron más de 34%. Este es un indicador que ha elaborado el Banco Central que permite recoger desde el punto de vista de la oferta de puestos de trabajo un antecedente que da cuenta del dinamismo, en definitiva, del mercado del empleo. Bueno, y se sigue contrayendo, las ofertas laborales han ido cayendo durante este año y esto va muy en línea con lo que nos muestran los datos oficiales también de desocupación del INE. Ya les contamos más también sobre lo que establece este reporte. Y vamos a hablar también del precio del dólar, que en nuestro país sigue subiendo, llegó a los 930 pesos el día de ayer en una sesión donde la moneda chilena estuvo desalineada de otras a nivel internacional que se fortalecieron el día de ayer. No fue el caso del peso, que vuelve a caer entonces en comparación con el dólar y el tipo de cambio llega a 930 pesos. Mientras tanto, en Argentina, esto es un tema paralelo, la moneda sigue devaluándose también y llegó a 1.000 pesos. La paridad 1 a 1 entre la moneda chilena y la argentina se rompe también y sigue ese proceso de devaluación en el peso argentino. Ya les vamos a contar más detalles, analizaremos también esto en unos minutos. Y por supuesto partimos el día con números de lo que está ocurriendo en los mercados a esta hora, por ejemplo, en Europa y también en Asia, que nos sirven como referencia para lo que puede venir durante el día de hoy. Números negativos en el caso del Eurostoxx, que es el indicador que pondera varias bolsas europeas, 0,21% de retroceso. En contraste, Londres está subiendo 0,15% después del agitado inicio de semana. La guerra que se ha abierto entre Israel y Hamás ha significado un movimiento importante para las bolsas en el inicio de la semana por lo menos, pero ahora se han tendido a estabilizar. El Nikkei, en tanto, subió 0,6%. Ayer también había repuntado con fuerza en Japón. El Hang Seng de Hong Kong vuelve a subir, ya cerró sus transacciones, 1,29% fue el resultado para hoy día. Ayer el IPSA, en tanto, acá la Bolsa de Comercio de Santiago, tuvo un repunte bien fuerte, 2,16%. A pesar de todo el ruido
desde el punto de vista de los mercados a nivel internacional que se había generado a comienzos de semana, partió este martes con un repunte entonces la bolsa de comercio local. Ya les contábamos sobre el dólar que bordeó los 930 pesos, el cobre a esta hora se cotiza en $3.63 la libra, mientras que la UF para hoy tendrá un valor de 36.224 pesos. Bien, y partimos entonces nuestra revisión en detalle de lo que está ocurriendo en torno a las ISAPRES. Ayer se marcó un hito bien relevante para el proceso que busca generar un nuevo escenario normativo para este sector, porque la comisión técnica que está asesorando al Senado en esta materia, bueno, entregó su informe para la elaboración de la ley corta de ISAPRES. Este era un documento que se esperaba para poder generar las bases de lo que será el nuevo proyecto que permita en la práctica generar nuevas condiciones de viabilidad fundamentalmente para el sector privado de salud. Esta comisión de especialistas que encabezaba el exministro de Salud Emilio Santelices y el ex subsecretario de Salud Cristóbal Cuadrado entregó este informe, son 104 páginas, que no solamente establece cuánto es el monto que deberían devolver las ISAPRES a los afiliados, sino que además establece una serie de condiciones que deberían tener el nuevo sistema para poder garantizar la viabilidad de las ISAPRES. Ese ha sido el objetivo explícito manifestado por las autoridades. En lo concreto, esta comisión estableció que serían 451 millones de dólares los que deberían devolver las aseguradoras a los afiliados después del fallo de la Corte Suprema de fines del año pasado. Es un cálculo bien distinto a los 1.400 millones de dólares. Estamos hablando de apenas un tercio entonces lo que establece la comisión, que había determinado antes la Superintendencia de Salud. 451 millones de dólares en comparación con los 1.400 millones de dólares. El plazo para devolver esos excedentes sería de 10 años, o sea, cerca de 45 millones de dólares anuales en los que deberían devolver en promedio las aseguradoras. Y en ese periodo no podrían retirar utilidades para garantizar precisamente esa devolución. Hay otras propuestas bien concretas que tienen que ver con el funcionamiento del sistema, ya no solo con ese proceso de compensación, sino cómo se proyecta el sistema hacia adelante. Por ejemplo, nadie podrá cotizar menos del 7% legal después de que se concrete la disminución del precio base y de la prima GES. Es una de las propuestas. Por otro lado, para el reajuste del precio de la prima GES, cuando entre en vigencia esta nueva ley, podría ser de 0,1 o 0,2 UF mensuales por beneficiario, según se determine. Se plantea también una serie de medidas para la contención de costos. Eso es un tema bien importante dentro del sistema. La contención en la reducción del gasto en administración y ventas, por ejemplo, dentro de las mismas ISAPRES para evitar reajustes que sean mucho más fuertes, y destacan, por último, que es necesario avanzar efectivamente en esta reforma. Los invito a que escuchemos a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien se refiere a los antecedentes que se conocieron de este informe y al objetivo que busca principalmente esta propuesta. En este informe la Comisión tenía por objetivo el establecer recomendaciones justamente para lograr una estabilidad del sistema y que se pueda dar cumplimiento a la sentencia y al mismo tiempo resguardar el derecho de los afiliados, que finalmente lo que a nosotros nos ha llevado a presentar este proyecto de ley. Por supuesto que vamos a analizar estas propuestas para ver cómo las incorporamos dentro de las indicaciones. Pero lo que tenemos que velar, y es lo que de alguna forma esta comisión técnica ha planteado, con estos actores, es que tiene que haber, para que exista esa estabilidad, tiene que haber plazos adecuados y compensación respecto a las mermas de ingreso, de manera de que en el tiempo se estabilice. Bien, ahí estaba entonces la declaración de la ministra Jimena Aguilera. El objetivo es bien claro, que el sistema logre estabilidad, y eso es lo que se va a buscar también con la ley corta de ISAPRES, que recordemos ha pedido una prórroga para la implementación del fallo, que ya ha accedido a la Corte Suprema, lo que le da más tiempo también para terminar de trabajar esta ley. Ayer en Agenda Económica PM pudimos conversar con uno de los integrantes, uno de los líderes de esta comisión técnica, el exministro de Salud, Emilio Santelices, quien se refirió fundamentalmente al cálculo que hicieron y esta gran diferencia de $1.000 millones de dólares prácticamente entre la estimación de lo que se debería devolver de parte de la Superintendencia de Salud con lo que determinaron ellos en el comité técnico. Esta fue la explicación que dio Emilio Santelices. Lo más importante es poder entregar
a la ciudadanía y también a los legisladores certezas y fundamentos que permitan entender las cifras, cualquiera, como decía, fueran las que hubiésemos llegado. No hay que centrarse en una discusión si este cálculo o este otro es el correcto, sino que cuáles son los fundamentos por los cuales se llega a esto. Ustedes pueden constatar, es un informe que, si lo miramos desde el lado de las vertientes políticas, abraza todo el espectro político y, por lo tanto, aquí se genera la certeza que la metodología usada no tenía ningún sesgo que pudiera prestarse a otras interpretaciones. Bien, ahí entonces la explicación que daba Emilio Santelices para esta diferencia, que será motivo de discusión seguramente también en el Congreso. Varios parlamentarios ya se han mostrado bien críticos respecto a esta rebaja que se ha hecho en el cálculo de cuánto es lo que efectivamente se cobró en exceso en el periodo anterior. Será objeto de discusión, sin duda, aunque algunos parlamentarios son bien enfáticos en aclarar que esto no se puede tratar de un perdonazo para las ISAPRES, es decir, hacer borrón y cuenta nueva respecto a esa deuda, sino más bien generar las condiciones para que el pago se realice efectivamente. Recordemos que las ISAPRES han asegurado que el monto original, esos 1.400 millones de dólares, serían impagables para las ISAPRES y los llevarían a la quiebra derechamente. Bueno, veamos algunas reacciones a nivel político. Los senadores Juan Luis Castro y Francisco Chaguán, que están participando activamente en el diseño de esta nueva ley corta de ISAPRES, se refirieron a la entrega de este informe. Los acuerdos que plantea la Comisión Técnica son consensuales, pero son acuerdos que tienen que ser procesados por la Comisión de Salud. No son una correa de transmisión mecánica, no son vinculantes necesariamente. Lo que sea la ley corta, quiero ser enfático, reiterativo, jamás va a ser un perdonazo. Perdónenme, ni la oposición ni quienes somos partidarios del gobierno permitiríamos que hubiese un perdonazo frente al cobro excesivo a miles de chilenos que durante años se les cobró de más. Y en este país, cuando se cobre de más, hay que devolver. Nosotros somos contrarios a cualquier perdonazo. Nosotros somos contrarios, además, a cualquier incorporación de recursos adicionales. Creemos que no pueden haber recursos adicionales del Estado para resolver la crisis y del mismo modo nosotros somos firmes partidarios que los fallos se cumplen. Y por tanto nosotros creemos que la propuesta que ha hecho la Comisión Técnica es referencial. Nosotros tenemos que entrar al análisis fundamentalmente de los supuestos, de los montos adeudados que ha calculado la Comisión Técnica, como también de los plazos para la devolución de los excedentes, que es parte justamente de aquello. 8:14, vamos a otro tema. Ayer conocimos datos bien interesantes respecto a cómo se está comportando el mercado de los créditos hipotecarios. El Banco Central informó que la tasa para los créditos de vivienda han llegado a su máximo en lo que va de este 2023 a un 4,4%, en lo que informó tras el balance que se hace respecto a todo el sistema. En la última semana de septiembre llegó a este 4,42% la tasa de créditos hipotecarios, de créditos largos, lo que marca además la cifra más elevada desde la penúltima semana de diciembre de 2022, cuando la tasa había llegado a un 4,44%. Hay una diferencia bien sutil, pero es desde ese momento que no veíamos niveles tan altos como los que se han registrado ahora en septiembre, lo que evidentemente significa una complejidad mayor a la hora de adquirir una vivienda, sea un departamento o una casa. De acuerdo al análisis del mercado, lo que ha incidido fundamentalmente en este aumento de la tasa de interés a nivel local tiene que ver con los incrementos en las tasas en Estados Unidos, en particular las tasas de largo plazo a 10 años del bono en Estados Unidos. De acuerdo al coordinador macroeconómico de Claves UC, Germán González, el alza que se ha registrado este año acá en Chile tiene que ver con un aumento del precio y de las tasas de interés de largo plazo, las que a su vez han sido impulsadas también por las tasas que están evaluadas en dólares, es lo que plantea
el economista, también integrante del Consejo Fiscal Autónomo. De todas maneras, descartan que esto tenga que ver tanto con lo que está ocurriendo con la tasa de política monetaria. La relación entre el crédito hipotecario, que es de largo plazo, con la TPM es mucho menor, a diferencia de lo que ocurre en los créditos de consumo en general, que sí se ven relacionados con lo que está haciendo el Banco Central en este proceso de recorte. Por eso no es de extrañar que, aunque la TPM vaya a la baja, los créditos hipotecarios sigan subiendo. Recordemos en todo caso que el pic que se ha registrado en los últimos años se dio en noviembre del año pasado, fue de 4,68%, por lo que aún altos, estos niveles todavía están por debajo de aquel máximo registro de 2023. Bueno, ya le contábamos que la preocupación por lo que está ocurriendo en el mercado laboral, por la falta de empleo fundamentalmente, se ve refrendada también por un nuevo antecedente. El Banco Central publicó ayer su índice de avisos laborales en Internet, que está elaborando desde hace un tiempo y que muestra que en septiembre cayeron un 34% en comparación al mismo mes del año anterior. Ya son 15 meses consecutivos de caídas, 16 meses consecutivos, de acuerdo al registro del Banco Central, que compila avisos que son publicados en distintas plataformas online para de esa manera tener un antecedente más directo de lo que está ocurriendo con el mercado laboral, y que es complementario también a lo que está mostrando la encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas. Esta reducción de más de 34% muestra que el mercado laboral definitivamente se está contrayendo y que hoy día, como lo muestran también los datos del INE, es mucho más difícil encontrar empleos. Recordemos que el último antecedente muestra que hay un 9% de desocupación a nivel nacional, y en comparación a los niveles prepandemia hay cerca de 450.000 personas que no han podido encontrar trabajo. Las mayores caídas, de acuerdo a este indicador del Banco Central, a nivel regional están en Arica y Parinacota, caída de 41%, en Tarapacá de 38,6% y en la región metropolitana de 38,1%. Bien, 8,18. Nos vamos a ir a una pausa a esta hora. Volvemos de inmediato, seguimos con Agenda. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. Esta semana para los mercados financieros a nivel internacional comenzó bien agitada, bien movida debido al impacto a nivel geopolítico fundamentalmente y económico que ha tenido la tragedia que se desencadenó en Medio Oriente. La guerra entre Israel y Hamás generó cierta inestabilidad también desde el punto de vista económico y financiero, en un segundo plano de importancia, por supuesto. Pero el tema sigue rondando, sobre todo por los efectos que puede generar desde el punto de vista del mercado petrolero, en un momento en que ya había ciertas proyecciones respecto a un aumento en el precio del crudo a nivel internacional. Bueno, de este tema vamos a conversar junto al economista y académico de la Facultad de Negocios y Economía de la Universidad de Chile, Jorge Germán, nos acompaña a esta hora de la mañana. Bienvenido, Jorge. Muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Jorge, cuéntanos cómo ha reaccionado en estos primeros días desde el inicio de este conflicto, de esta guerra, el precio del petróleo a nivel internacional. Mira, antes del conflicto de Israel con Hamás, el precio del petróleo estaba rondando los $84 el barril. Llevaba un par de días en ese valor. Y el lunes, después de que Israel le declara la guerra a Hamás, el precio aumenta moderadamente de 84 a $88 el barril, y ayer descendió a $87 el barril. Yo lo que veo es que el efecto del conflicto entre Israel y Hamás tuvo un alza moderada en el precio del petróleo desde 84 a $87 el barril, que es lo que se está transando hoy día. ¿No ha habido una sobrereacción, una variación demasiado fuerte entonces en el mercado desde ese punto de vista? No, lo que yo veo es que mientras este conflicto esté encapsulado en la zona de la Franja de Gaza, en la zona de Israel, y no traspase las fronteras de Israel hacia otros países, mientras esto quede encapsulado, como ha sido lo habitual en el pasado, por ejemplo, los conflictos en Cisjordania mismo, que han ocurrido en el pasado entre Israel y Hamás, ¿cierto? O Hezbollah.
De alguna manera eso no debería incidir en un alza en el precio del petróleo mayor a lo que hemos visto en los últimos 2 días. Ajá. ¿Ya? Jorge, ¿y cuál es el riesgo ¿sí? entonces asociado a este conflicto? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo mayor que es si es que efectivamente Irán apoyó o no y patrocinó a Hamás en la arremetida bélica que hizo contra Israel. ¿Ya? Las autoridades de Irán han señalado de que ellos no han estado detrás ni alentando la arremetida bélica de Hamás contra Israel. Y el tema está que el Wall Street Journal mencionó que fuentes anónimas de Hamás habían mencionado de que habían habido reuniones en Beirut alguna semana atrás para tomar de alguna manera decisiones sobre cómo atacar a Israel. Bueno, el tema es que si eso se confirma y de alguna manera genera algún tipo de represalia de Israel contra Irán en territorio iraní, bueno, ahí ya el tema de la guerra toma un cariz distinto y ahí el precio del petróleo podría aumentar con creces sobre los 100, 110 dólares el barril. ¿Ya? Que es que si el conflicto de Israel cruza la frontera y de alguna manera hay una arremetida de Israel en contra de Irán, por tal vez estar apoyando o no a Hamás. Jorge, ahora, ¿solo la implicancia pasa solo porque se involucra alguno de los países productores o también porque se afectan alguna de las conexiones y rutas en las que se transporta también el petróleo en esa zona? Mira, ahí en la zona del Medio Oriente es clave el paso de los buques por el estrecho de Hormuz, donde Irán tiene su frontera. Y claro, en el pasado Irán ha amenazado muchas veces con bloquear el paso de los buques petroleros por el estrecho de Hormuz, porque ahí pasa 1/3 del petróleo que se vende a nivel global, principalmente Arabia Saudita pasa por ahí. Pero eso ha sido cuando Irán ha tenido de alguna manera un efecto latente de algún conflicto bélico en el pasado. Lo que yo veo es que eso podría suceder si es que escala este tema de Israel y sobrepasa su frontera hacia Irán. Ahí ya el conflicto tomaría ribete, yo creo que insospechado, y eso podría hacer llevar el precio del petróleo a valores muy similares a los que vimos el año pasado, a mediados del año pasado, en plena guerra Ucrania con Rusia. ¿Ya? Pero hasta el momento no se ve ese panorama, sino que básicamente se observa que esto está encapsulado en la zona de Israel. De acuerdo. Jorge, ahora, excluyendo lo que ha ocurrido a partir del sábado, ¿no?, con el inicio de este conflicto, ¿cuál era la tendencia que se estaba viendo para el precio del petróleo? ¿Cómo se estaba comportando el mercado? Porque ya habían algunas proyecciones que daban al barril por sobre los $90, ¿no? Sí, hay que recordar de que a comienzos de octubre el precio del barril estaba en torno a los $93 el barril, y de ahí a la semana siguiente cayó y se desplomó a los $84 el barril, lo cual de alguna manera fue una buena noticia. Y esto en vista por una desaceleración que se estaba viendo mayor de la economía mundial. Pero el precio tenía ahí su mínimo, que iba a estar entre 84 y 85 dólares el barril. No se veía que cayera más allá, porque de alguna manera la OPEP y principalmente Arabia Saudita habían confirmado que iban a continuar con los recortes de la oferta de crudo a nivel global, como una manera de sostener los precios altos en el corto plazo. ¿Ya? Y bueno, con este panorama de Israel subió de 84 a 87 dólares, que es lo que está hoy día, que es bastante moderado, y en base a eso yo sigo previendo que a finales de octubre, el último jueves de octubre, debería volver a subir 30 pesos la gasolina en nuestro país y 15 pesos el diésel. De acuerdo. O sea, ¿y eso se podría extender por más semanas luego, Jorge? Sí, porque aquí lo que ha estado incidiendo también de forma importante el alza del dólar. No hay que olvidar que ayer
se estaba cotizando en 925 pesos. El último día tenía un alza importante. Y claro, si sigue este contexto de un dólar en torno a los 925 pesos, con un petróleo en torno a los 87 dólares, 88 dólares, como estamos viendo en los últimos 2 días, eso de todas maneras significa un alza de 30 pesos la gasolina a finales de octubre y debería significar otra alza equivalente o levemente inferior ya a mediados de noviembre. Sí. Sí, claro que sí. Jorge, por último, habíamos conocido también esta semana algunos antecedentes de una proyección que hacía la OPEP respecto a la necesidad de ir aumentando también la producción con una mirada más de largo plazo, digamos, ¿no? Pero de generar otras condiciones. En ese sentido, ¿cómo se está comportando el mercado con esa mirada más largo plazo respecto a la producción de petróleo? Claro, la OPEP de alguna manera está mirando muy a largo plazo toda esta reconversión de la industria automotriz y de los camiones hacia el tema eléctrico. En Europa ha estado modificándose el patrón de movilización desde auto a combustión eléctrico de forma bastante importante. En el caso de Chile estamos bastante retrasados al respecto. Y ellos lo ven como una amenaza y obviamente eso les preocupa a ellos. Pero hasta el momento las señales que han dado ellos en el corto plazo es restringir la oferta de petróleo para de alguna manera contener los precios en valores altos que los beneficia con mayores ingresos. Pero claramente ellos a futuro están viendo esta amenaza de la electromovilidad que de alguna manera debería incidir en acelerar el consumo en el largo plazo. Sí, por supuesto, de acuerdo a los intereses que ellos defienden. Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros para darnos más contexto también sobre lo que está ocurriendo en este mercado. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Hasta luego. Chao, Jorge. Buen día. 8:31, gracias por acompañarnos. Cerramos Agenda Económica. Partimos Noticias Express en minutos con Fresia Soltaf.